Amigos, continuamos con más de C24 Noticias. Este día en Costa Rica, expertos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, presentaron un documento sobre la eficacia de los incentivos tributarios a la inversión centroamericana que recoge la experiencia en cuanto a estrategias para mejorar la recaudación fiscal. Y para conocer esta situación y el actual panorama de las finanzas de los gobiernos de Centroamérica, tenemos acá en nuestro Centro Internacional de Noticias a Abelardo Medina. Él es economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI. Bienvenido, señor Abelardo. Es un placer acompañarlos. Bueno, buenas noticias nos trae por la presentación de este libro, ¿no? Más que un documento, es un libro de referencia que evidencia el esfuerzo que han hecho estados por mejorar los incentivos fiscales. Háblenos de eso y cómo ve también el panorama de Centroamérica en estos momentos. Bueno, empecemos con el documento que presentamos hoy por la mañana, el cual esperamos presentar dentro de algunos días, tanto en Guatemala como en Honduras. El propósito del documento es establecer que de alguna forma la política de incentivos fiscales que se ha mantenido en la región no necesariamente ha brindado los resultados que se esperarían. La mayor parte de veces cuando nos ofrecen los gobiernos que van a promover incentivos tributarios, se espera que tenga algún impacto sobre la producción, sobre la inversión o sobre el empleo. Normalmente cuando nos ofrecen eso nos dice, mire, como consecuencia de esto el sector informal y el bienestar de la población va a mejorar. Pero hay algunos elementos que no se han tomado en consideración. El primer elemento es que cuando uno analiza cuáles son los factores que realmente motivan a los inversionistas para colocarse en los países, la tasa tributaria no es una de las fundamentales. De acuerdo a investigaciones de CEPAL, a nivel mundial la tasa tributaria es el factor número 11 que sirve para ese elemento. Pero cuando uno analiza los factores que de acuerdo al índice de competitividad global se establecen para Centroamérica, resulta que la tasa tributaria es en la posición número 6. Pero también la tasa tributaria depende de muchos factores políticos, ¿no? Correcto. Para asignarla. Claro, pero por ejemplo, en los países de nuestra región, el Triángulo Norte, por ejemplo, Guatemala y El Salvador de Honduras, privilegian primariamente el combate a la criminalidad, la reducción de la corrupción y el fortalecimiento de las capacidades institucionales del aparato burocrático. En Costa Rica, por ejemplo, le dan más importancia al fortalecimiento del aparato burocrático y a la capacitación de la mano de obra que a las tasas tributarias. Independientemente de eso, los gobiernos han establecido estos incentivos tributarios. Y lo que es claro es que estos incentivos tributarios han tenido un costo en materia de reducción de impuestos. De acuerdo a las últimas mediciones que han hecho los países, este costo oscila entre 0.3% del PIB en Guatemala hasta 1.4% del PIB en el caso de Nicaragua y Honduras. Sin embargo, cuando uno analiza los resultados que se han esperado como consecuencia de esa implementación, lamentablemente no han provocado un efecto detonador, un efecto multiplicador. Entonces se han equivocado. No vamos a decir que necesariamente se han equivocado. Pero no están bien orientados tampoco. Claro, lo que ha pasado es que uno de nuestros problemas en Centroamérica es que se ofrecen incentivos fiscales, pero no se hace medición de beneficio-costo para ver si ha valido la pena cada uno de los incentivos. En general, porque nosotros no tenemos un análisis por cada uno de los tratamientos especiales, lo que sí podemos denotar es que no ha habido un cambio fundamental en la actividad económica de los países. El sector informal ha seguido creciendo en los países al mismo nivel, sigue existiendo el mismo nivel de personas que trabajan por su cuenta y sobre todo, muy importantemente, no ha habido un cambio en la composición del Producto Interno Bruto. Entonces la perspectiva no es muy alentadora. Si seguimos con el mismo camino, no es alentador. Y veamos un ejemplo concreto. Si nosotros no tuviésemos incentivos fiscales en la región, los inversionistas extranjeros vendrían a Centroamérica a partir de las fortalezas de cada país, de que un país tuviera infraestructura física, que tuviera una buena infraestructura social y sobre todo que tuviera mucha fortaleza institucional. Estos países, los que tienen en Centroamérica las mejores ventajas hoy, son Costa Rica y, en orden, Panamá y Costa Rica. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros les quitáramos los incentivos? Seguirían siendo Panamá y Costa Rica los que atraerían más la inversión. Eso quiere decir que a pesar de que hemos estado dando porque los otros países han sacado también malas notas, ¿no? En lo que respecta a las calificadoras. No solo eso, o sea, por ejemplo, si yo quiero atraer inversión y otorgo una buena cantidad de incentivos, pero sigo teniendo problemas con la criminalidad, con la corrupción, claro, la población
no va a haber ningún beneficio porque la inversión se va a seguir colocando en aquellos países en donde estos elementos son atacados. Entonces, hasta el día de hoy, pareciera que los incentivos no han causado una relocalización real de la inversión o que haya sido un motivador real para obtener beneficios. Pero usted, aunque está en Costa Rica en una de las posiciones privilegiadas, también hay peligros en Costa Rica por la falta de incentivos. Claro, el problema es que hay que ver que Costa Rica, la fortaleza de Costa Rica no fue históricamente a través de los incentivos. Si nosotros miramos la historia de este país centroamericano, lo que vemos es que gran parte de su beneficio es por la construcción de una infraestructura social muy sólida, de un sistema de salud de primer nivel, de un sistema educativo muy bueno, y aparte de una infraestructura física y el nivel institucional mejor. Pero eso lo construyeron a través de 30, 40 años de inversión. Entonces, no podemos estar hablando que la inversión los incentivos a la inversión extranjera puedan sustituir eso. Hoy Costa Rica está atravesando problemas por falta de eso recursos. Vamos a hablar en la próxima parte, claro, en la próxima parte de la entrevista acá con el señor Abelardo Medina. Vamos a hablar de la situación en Costa Rica y también de El Salvador con esta crisis fiscal. Amigos, vamos a una breve pausa y enseguida regresamos con más de C24 Noticias. Amigos, estamos con Abelardo Medina, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Con él conversamos sobre los incentivos tributarios en Centroamérica y quedamos en la pregunta obligada de este tema que tiene que ver con la situación actual después de la declaratoria de crisis fiscal en El Salvador y también un estudio que estaba viendo que ha hecho el ICEF y que lo firma usted mismo, doctor, que habla de esa situación que posiblemente podría generarse también en Costa Rica. Bueno, debemos reconocer que la mayor parte de países de Centroamérica padecen de un problema de insuficiencia fiscal. ¿A qué nos referimos con esto? Quiere decir que lo que recaudamos los países de la región no son lo suficiente para cubrir los gastos necesarios para... Sí, está viendo eso, ¿no? Que el número de gastos que tiene cada uno de los estados es mucho mayor que el porcentaje que ingresa por impuestos. Claro, por supuesto. Y entonces el problema está en de que todos los países lo que hacemos es que el diferencial entre ingresos y gastos lo financiamos con deuda. Por supuesto que la deuda es un instrumento muy importante para promover el desarrollo, pero debe controlarse que no pase de ciertos niveles. ¿Por qué? El servicio de la deuda, intereses más lo que tengo que pagar anualmente por eso, va a ocupar una posición dentro del presupuesto. Y si la deuda crece mucho, quiere decir que la porción del presupuesto que yo voy a destinar para el pago de la deuda es muy grande y consecuentemente termino destinando recursos que en condiciones normales debieran ser para salud, educación, previsión social, al pago de la deuda. A tapar un hueco. Absolutamente. Además, si yo me endeudo mucho como país, al igual que cualquier empresa, la tasa de interés que me van a prestar en los mercados internacionales va a ser más alta porque hay un mayor riesgo de no pagar. Okay. ¿Y eso es lo que le pasó a Salvador? Hasta ahorita lo que ha pasado es de que hay dos países, Honduras va saliendo de esta situación ligeramente, que tienen un mayor riesgo de insostenibilidad fiscal. Estos dos países en su orden serían El Salvador y Costa Rica. En el caso de El Salvador, lo que está sucediendo es que lamentablemente durante mucho tiempo los amigos salvadoreños han registrado gastos por afuera del presupuesto y lo han financiado con emisión de deuda de corto plazo, que no queda registrada también en el presupuesto. Hoy acumularon un monto cercano a 1.200 millones de dólares, pero no hay quien les preste para pagar eso. Y para poder transformar esa deuda de largo plazo con bonos, en el Congreso de la República de El Salvador necesitan un acuerdo de las 2/3 partes del Congreso. Eso significa que los dos grandes partidos de El Salvador deben estar de acuerdo y ese acuerdo no se ha alcanzado. Y mientras no se alcance ese acuerdo, simplemente El Salvador no dispone de más recursos para pagar la deuda que tiene anteriormente. El Fondo Monetario Internacional dice que puede tirarle una especie de salvavidas. Claro, pero no por el monto total. Además, para aprobar esa deuda, también el gobierno necesita una aprobación del Congreso de la República. Volvemos a caer en el mismo problema. El problema de El Salvador, si bien es cierto, es un desorden financiero que fue ocasionado hace algún tiempo por el sistema de pensiones, tiene una connotación eminentemente política.
Tampoco es tan diferente en el caso de Costa Rica, en donde lo que ha sucedido es que la confrontación política ha impedido que se haga una reforma tributaria desde hace muchos años. Y eso es una de las cosas que también pide el Fondo Monetario Internacional a Costa Rica, que acelere la reforma fiscal. Y claro, no se cumple, no se llega. lo que sucede es que hoy aproximadamente el 55% de los ingresos que van al presupuesto son impuestos, pero el 45% es deuda. Quiere decir que prácticamente la mitad de lo que se va a gastar en el presupuesto es deuda. Entonces Costa Rica ya observó que de acuerdo a la tendencia, creció en su deuda de 24% del Producto Interno Bruto en 2004 hasta aproximadamente 47% este año. Y si todo camina normal, tendremos 49-50% del otro año. ¿Qué está ocasionando eso? Como yo lo mencionaba, que una parte creciente del presupuesto se destine a pagar deuda, pero ya se empezó a descuidar aspectos de salud, educación, seguridad y previsión social. ¿Qué tienen que hacer los gobiernos de la región entonces para no llegar a situaciones como esta? Recientemente... Primero aprendernos. Por supuesto. Recientemente en El Salvador, con el financiamiento de la cooperación internacional, ICEFI desarrolló un documento que se llama Elementos para el alcance de un acuerdo de sostenibilidad fiscal, en donde aparte de hacer el diagnóstico, nosotros también mostramos cuál es la trayectoria que debe seguir el Estado para alcanzar la sostenibilidad fiscal. Y lo primero que debe alcanzarse es un acuerdo político para definir qué país queremos. El problema está en que mientras los políticos y la sociedad en general no estén de acuerdo, simplemente vamos a seguir inmiscuidos en el problema. Obviamente dentro del acuerdo deben haber elementos para perfeccionar y mejorar la capacidad administrativa de la administración tributaria. Hoy vemos que tanto en El Salvador y Costa Rica, que son nuestros casos que estamos analizando, hay niveles de evasión tributaria muy altos. Hay que bajar esa evasión tributaria. El contrabando es muy elevado en los dos países, pero también estamos viendo... La corrupción, la falta de transparencia. Por supuesto, a eso iba cabalmente. También estamos viendo niveles de gasto crecientes que los ciudadanos se han estado preocupando mucho porque tienen la percepción que la corrupción ha estado creciendo. ¿Qué debemos mejorar? Transparencia y rendición de cuentas. Entonces, son elementos que seguridad para los inversionistas también. Por supuesto. Fíjense que, por ejemplo, como le decía, de los elementos que tenemos en el anterior segmento que mencionábamos, si no cambiamos, si no creamos seguridad, si no creamos combate a la corrupción y transparencia, por muy buenos incentivos que tengamos, simplemente nuestros países van a seguir con problemas fiscales y no vamos a obtener una mejora. Bueno, muchas gracias, señora Abelardo. Es un placer. Gracias a usted por esas palabras y también por ese conocimiento. Felicitaciones por este libro, que sé que es uno de muchos, ¿no? Y también felicitaciones al instituto y ojalá que del esfuerzo que ustedes hacen y las iniciativas que tienen siempre les lleguen a los gobiernos para mejorar. Es nuestra contribución, tratamos de contribuir a una mejor Centroamérica. Bueno, Abelardo Medina, él es economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Amigos, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias acá en CE24.